Nunca pensé que iba a tenerle miedo a un animal. Toda mi vida trabajé con ellos, crecí en el campo. Por eso, cuando pienso en aquella noche, todavía me cuesta explicar lo que pasó, porque al principio aquel chivo negro parecía solamente un animal perdido. Yo tenía 54 años cuando me quedé solo en el campo. Mis hijos ya eran grandes y se habían ido hacía tiempo. Uno trabajaba en la ciudad y el otro se había mudado bastante lejos. Después de mi divorcio, fueron años difíciles. Mi exmujer me sometió a un maltrato psicológico constante, aplastándome día a día hasta dejarme completamente desgastado. Cuando finalmente se fue, se quedó con la casa de la ciudad, con los ahorros de toda la vida y con absolutamente todo lo que pudo sacarme. Lo único que me quedó fue este pedazo de tierra. No quería empezar de nuevo en otro lugar. Aquella casa era todo lo que conocía. Tenía algunas hectáreas, un pequeño galpón, una huerta y un corral donde criaba mis cabras. No era una gran producción, no necesitaba mucho más. Al principio vivir solo me costó. La casa parecía demasiado grande cuando no había nadie más adentro, pero con el tiempo me acostumbré. Mis días eran bastante parecidos. No tenía una vida cómoda, pero era mi vida, y yo estaba conforme hasta aquella tormenta. Había llovido durante toda la tarde. El viento había empezado a levantarse antes de que oscureciera y las ramas de los árboles golpeaban contra el techo. Yo estaba cerrando unas ventanas cuando escuché a las cabras. Estaban inquietas. Pensé que algún perro se había acercado al corral. Agarré una linterna y salí. La lluvia era tan fuerte que apenas podía ver unos metros delante de mí, hasta que de pronto lo vi. Había un chivo parado junto al alambrado. Era completamente negro, grande, mucho más grande que los animales que yo tenía. Estaba empapado y tenía la cabeza baja, como si llevara horas bajo la lluvia. Me acerqué despacio. El animal no escapó, ni siquiera retrocedió. ¿De dónde saliste vos? Le abrí la tranquera y entró sin oponer resistencia. Supuse que alguien lo había perdido, quizás algún vecino. En esa zona era bastante común que los animales escaparan. Pensé que al día siguiente preguntaría por él. Mientras tanto, no iba a dejarlo afuera con semejante tormenta. Lo metí en el corral con mis cabras y cerré la tranquera. No pensé demasiado en aquel chivo. Esa noche dormí como cualquier otra. Lo que no sabía era que desde el momento en que lo metí en mi corral, algo había empezado a cambiar. 2 días después, encontré una de mis cabras muerta. Era una de las mejores. Estaba sana, comía bien, no había mostrado ningún síntoma. La encontré tirada cerca del bebedero. Pensé que podía haber sido una enfermedad. La enterré y seguí adelante, pero una semana después murió otra, y después otra. Ahí empecé a preocuparme. Revisé el corral, cambié la alimentación, limpié los bebederos, busqué algún animal venenoso. Incluso llamé a un veterinario para que revisara las cabras que todavía estaban vivas. No encontró nada extraño. Me dijo que podía tratarse de una enfermedad difícil de detectar, pero a mí no me convencía, porque había algo que me llamaba la atención. Mientras todos mis animales iban enfermando, el chivo negro seguía perfectamente sano. Comía como si nada, y cada vez que yo entraba al corral, levantaba la cabeza y me miraba. No era una mirada normal, no sé cómo explicarlo. Era como si estuviera esperando algo. El aire de la cocina siempre se ponía helado, justo antes de que las cosas empezaran a pasar. La primera vez fue 2 días después de que enterré a la tercera cabra. Había quedado un plato de comida sobre la mesa y salí al galpón a buscar una herramienta. No tardé ni 5 minutos.
Cuando volví a entrar, me senté a comer, pero al dar el primer bocado sentí una textura extraña, áspera. Al escupir en la servilleta, vi un mechón espeso de pelo negro de animal, mohoso y pegajoso, mezclado en la comida. Lavé el plato y tiré todo a la basura, pero el tufo a cuero mojado y putrefacción se quedó flotando en la cocina durante días. Las muertes empezaron a afectar mi economía. Cada cabra que perdía era dinero que no podía recuperar. Tuve que dejar de vender animales. Después empecé a gastar mis pocos ahorros, y cuando se rompió la bomba de agua del galpón, no tuve dinero para cambiarla. La arreglé como pude. También había que reparar una parte del techo de la casa. Lo fui dejando. Pensaba hacerlo cuando mejoraran las cosas, pero las cosas no mejoraban, empeoraban. Uno de mis hijos me llamó una tarde. Necesitaba dinero para reparar su camioneta de trabajo. Normalmente lo habría ayudado. Siempre lo había hecho, pero esa vez tuve que decirle que no podía. Cuando corté el teléfono me quedé un rato sentado en la cocina. Me dio vergüenza, no por no tener dinero, sino porque por primera vez sentía que no podía cuidar ni siquiera a mis propios hijos. Y mientras estaba sentado allí, escuché a las cabras. Todas empezaron a balar al mismo tiempo. Me levanté y miré por la ventana. El chivo negro estaba parado en medio del corral, quieto, mirando hacia la casa. Mi primo fue quien terminó ayudándome a entender que algo no estaba bien. Era mayor que yo y había trabajado toda su vida en el campo. Conocía de animales mucho más que yo. Cuando le conté lo que estaba pasando, decidió venir a ayudarme. Llegó una mañana y pasó varias horas revisando las cabras. Las observó, revisó el corral, miró los lugares donde habían muerto los animales. Después me preguntó, ¿cuándo empezó todo esto? Le dije que no estaba seguro. Entonces empecé a recordar. La primera cabra había muerto pocos días después de que apareciera el chivo. Cuando llegó ese animal, la noche de la tormenta, mi primo miró hacia el chivo. ¿Y antes de esa noche no había ningún problema? Negué con la cabeza. No dijo nada más. Siguió trabajando, pero desde ese momento empezó a mirar al animal de otra manera. Esa tarde, antes de irse, me dijo, yo que vos no lo dejaría acá mucho tiempo. Ese animal no me gusta. Las noches siguientes a la llegada de mi primo se habían vuelto insoportables. Sentía ruidos en el techo y tenía la sensación física de que algo me observaba desde los rincones oscuros de la habitación. Una madrugada me desperté aplastado por un peso descomunal sobre el pecho. No podía mover los brazos, ni respirar, ni gritar. Abrí los ojos con la vista nublada y en medio de la penumbra vi una figura humana agachada sobre mí. Tenía el rostro de mi exmujer, pero sus ojos eran dos cuencas vacías de las que brotaba un líquido negro y espeso que me goteaba directamente en la garganta, hasta que la figura abrió la boca de par en par, desencajando la mandíbula como un animal, y de su garganta salió el balido espeluznante del chivo negro. Me desperté de golpe, empapado en sudor, pero lo más aterrador ocurrió en el galpón de las herramientas. La tarde, antes de que mi primo decidiera volver, estaba buscando un alicate para arreglar la cerca cuando escuché un susurro detrás de unas bolsas de arpillera. Me acerqué despacio. Lo que vi me heló la sangre. Una de mis cabras preñadas estaba echada de lado, temblando violentamente. Cuando el animal me miró, sus ojos no tenían pupila, eran completamente blancos. Su vientre se rasgó con un sonido seco y de sus entrañas no salió una cría sana, sino un feto deforme, cubierto de pelo negro y sangre rancia que no llegó a vivir. Salí corriendo de allí y tranqué la puerta por fuera.
Cuando volví a entrar 1 hora después con mi primo, la cabra estaba muerta, seca, como si hiciera días que estaba así. Esa noche mi primo se quedó a dormir porque anunciaban otra tormenta. El viento empezó a levantarse después de la medianoche. Yo estaba durmiendo cuando escuché que alguien caminaba por el pasillo. Era mi primo. Se había levantado porque las cabras estaban haciendo mucho ruido. Todas estaban alteradas. Golpeaban las maderas del corral e intentaban alejarse de algo. Mi primo tomó una linterna y salió. Cuando llegó al corral, encontró a todas las cabras amontonadas en un rincón. El chivo negro estaba en el centro, quieto. Mi primo levantó la linterna y fue entonces cuando vio sus ojos. Me dijo que eran rojos. El chivo levantó lentamente la cabeza y lo miró. Mi primo se quedó unos segundos observándolo. Después abrió la tranquera, entró y le dijo: ¿Qué mierda querés? El animal no se movió. Las cabras seguían golpeando las maderas. Mi primo dio otro paso. ¿Quién sos? ¿Quién te trajo acá? El chivo levantó la cabeza. Mi primo me dijo que en ese momento sintió algo que nunca había sentido frente a un animal: miedo, pero no retrocedió. Entonces el chivo abrió la boca y habló. La voz que salió de su garganta era la de una mujer, una voz que mi primo conocía. Quiero lo que me pertenece. Mi primo quedó paralizado. El animal lo seguía mirando. ¿Qué querés? La voz volvió a salir. Quiero lo que es mío, mi campo. Mi primo salió del corral y volvió a entrar en la casa. Me despertó de golpe. Estaba pálido. ¿Qué pasó? No respondió enseguida. ¿Qué pasó? Volví a preguntar. Me miró. Ese animal habló. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué? El chivo habló. Me senté en la cama. ¿Cómo que habló? Habló con la voz de una mujer. Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Qué mujer? Mi primo me miró fijamente. ¿Tu exmujer? No dije nada, porque en ese momento recordé algo. La última vez que había hablado con ella, después de haberme sacado todo lo que tenía, me miró con un desprecio helado y me dijo: algún día vas a perder hasta la tierra que pisás. Ella no quería el campo por necesidad, lo hacía por pura maldad, por el simple placer de verme destruido. Y ahora había un chivo negro en mi corral. Mis cabras estaban muriendo. Yo estaba perdiendo dinero. Y aquella noche un animal había hablado con su voz. Por primera vez pensé que quizás todo aquello no era una coincidencia. Mi primo no quiso que hiciéramos nada esa noche. Me dijo que esperáramos a que amaneciera. A la mañana siguiente sacamos al chivo del corral y lo dejamos en un pequeño espacio separado de las demás cabras. Después mi primo empezó a hacerme preguntas. Quería saber todo sobre el divorcio. Le conté cómo me había dejado en la calle, pero que aún así nunca aceptó que yo me quedara con este pedazo de campo familiar. Mi primo se quedó pensando. Esa mujer no tiene límite. No quería admitirlo. Eso no significa que haya hecho esto. No, me respondió, pero tampoco significa que no lo haya hecho. Ese mismo día habló con gente del pueblo vecino y se enteró de que ella había estado visitando a una mujer conocida por hacer trabajos oscuros. Había ido allí semanas antes. Mi primo me llevó hasta la casa de un hombre mayor, un curandero de la zona. Cuando le contamos lo que había pasado, no se sorprendió. Hay gente que no busca ganar nada, solo busca destruir por completo a la otra persona, dijo. El objetivo de ese animal era sacarte lo único que te quedaba hasta que enfermaras. Mi campo, mis animales, mi tranquilidad, mi salud. No voy a contar todo lo que hicimos para proteger la casa. Sacamos al chivo de la propiedad, limpiamos el corral, revisamos cada rincón del terreno y seguimos las indicaciones del curandero.
Durante los días siguientes no ocurrió nada. Las cabras dejaron de enfermar. No murió ninguna más. Poco a poco empecé a recuperarme. Vendí algunos animales, arreglé la bomba. Después pude reparar el techo. No recuperé todo lo que había perdido, pero la vida empezó a acomodarse. Pasaron varios meses y pensé que todo había terminado, hasta que un día vi a mi exmujer en el pueblo. Nos cruzamos por casualidad. Ella me miró, yo también la miré, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente le pregunté, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué mandaste ese animal si ya te habías quedado con todo? Su expresión no mostró culpa, al contrario, esbozó una sonrisa llena de una maldad fría, como si hubiera disfrutado cada segundo de mi sufrimiento. Yo no mandé ningún animal, dijo. Quise creerle, pero antes de irse, agregó, ya vas a caer del todo. Y se fue. Unos meses después, cuando finalmente había conseguido estabilizarme, una noche volvió a llover. Me despertó un ruido afuera. Me levanté, miré por la ventana. Al otro lado del alambrado había un chivo negro, quieto, mirando hacia mi casa. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No salí, no abrí la puerta, simplemente me quedé observándolo desde la ventana. Entonces levantó la cabeza y durante un instante tuve la sensación de que estaba sonriendo. Después cayó un relámpago, cerré los ojos y cuando volví a mirar ya no estaba. Desde entonces nunca volví a meter un animal desconocido en mi corral y no bajó la guardia, porque sé que esa mujer todavía no cumplió su promesa y que solo está esperando el momento justo para terminar lo que empezó. Dicen que cuando la lluvia golpea con fuerza durante la madrugada y un bebé empieza a llorar sin consuelo, no siempre es por el frío ni por los truenos. A veces es porque hay alguien rondando el techo, buscando la forma de entrar. Yo no sabía eso cuando llegué a aquella casa. Para mí, era simplemente el lugar donde iba a empezar de nuevo. Había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo. Por eso, cuando llegué con mi hijo en brazos, lo primero que sentí fue alivio. La casa era vieja, pero estaba en un lugar tranquilo, a las afueras de un pequeño pueblo. Me la había dejado mi abuela antes de morir. Tenía un gran terreno con árboles y durante años había permanecido casi abandonada. No estaba completamente aislada. A unos kilómetros había un almacén, una estación de servicio y el pueblo al que iba cada pocos días para comprar comida y pañales. Pero para mí parecía estar en otro mundo. Los primeros días me costaba dormir. Cualquier ruido me despertaba. Una puerta que crujía, una rama golpeando la ventana, incluso el motor de algún vehículo que pasara por el camino. Durante mucho tiempo había vivido pendiente de los pasos de otra persona dentro de la casa. Ahora no había nadie. Al principio ese silencio me resultaba extraño. Después empecé a disfrutarlo. Por las mañanas abría las ventanas y dejaba entrar el aire fresco. Preparaba el desayuno mientras mi hijo dormía. Después salía con él al patio y lo acostaba sobre una manta debajo de los árboles. Estaba creciendo rápido, ya empezaba a reconocer mi voz y sonreía cuando me acercaba. A veces me sentaba junto a él y le cantaba una canción que había aprendido de mi abuela. La casa, poco a poco, dejó de parecerme una casa prestada. Empecé a sentir que era mía, que por fin tenía un lugar donde nadie iba a gritarme, donde nadie iba a golpear una puerta,
donde podía cerrar los ojos sin preguntarme qué iba a suceder cuando los volviera a abrir. Pero una tarde el cielo empezó a cambiar. Las nubes se fueron acumulando sobre los árboles y el viento comenzó a mover las ramas con tanta fuerza que decidí entrar al bebé. Cerré algunas ventanas, guardé la ropa que había dejado tendida y mientras preparaba algo para cenar, se largó a llover. Los truenos comenzaron a sacudir los vidrios. Mi hijo dormía en su habitación. Yo estaba en la cocina cuando escuché un llanto, pero no era del bebé, venía del patio. Me acerqué a la ventana y traté de mirar entre la lluvia. No se veía casi nada, solo el agua cayendo, las ramas moviéndose con el viento y la oscuridad, hasta que cayó un relámpago y pude verla. Había una mujer cerca de la entrada, era una mujer mayor, estaba completamente empapada, llevaba algo cubriéndole la cabeza y permanecía quieta bajo la lluvia. Estaba llorando. Lo primero que pensé fue que podía ser una vecina que necesitaba ayuda. Por un momento estuve a punto de salir, pero justo cuando estaba pensando en abrir la puerta, escuché llorar a mi hijo. El llanto era diferente al habitual, mucho más fuerte. Corrí hasta la habitación y lo encontré agitando desesperadamente los brazos dentro de la cuna. Lo levanté, lo sostuve contra mi pecho, intenté alimentarlo, lo mecí, le hablé, pero no se calmaba. Miré varias veces hacia la ventana. La mujer seguía allí, podía escuchar su llanto mezclándose con la tormenta. Durante unos minutos tuve la sensación de que estaba abandonando a alguien que necesitaba ayuda, pero no podía dejar a mi hijo así. Finalmente, después de mucho mecerlo, empezó a tranquilizarse. Me quedé quieta con él en brazos y cuando volví a mirar por la ventana, la mujer ya no estaba, no había nadie y la lluvia había parado. Aquella noche me quedé pensando, quizás la mujer había encontrado refugio en alguna casa cercana o quizás había seguido el camino hacia el pueblo. No la había visto marcharse, simplemente pareció desaparecer. A la mañana siguiente el sol había asomado y con él desapareció aquella extraña sensación. Los días siguientes fueron normales. Volví a ir al pueblo, compré alimentos, paseé con mi hijo, lavé ropa, cociné. Después de unos días, casi conseguí convencerme de que aquella noche había sido una tontería, hasta que volvió a llover. Esta vez, apenas comenzaron a caer las primeras gotas, sentí algo extraño. No sabía por qué, pero miré hacia la ventana. El viento era fuerte, los árboles comenzaron a moverse, y entonces volví a escuchar el llanto de la misma mujer, en el mismo lugar. Mi hijo empezó a llorar otra vez casi al mismo tiempo. Me quedé inmóvil, miré hacia la ventana, después miré al niño y por primera vez me pregunté si las dos cosas estaban relacionadas. Cerré la habitación, bajé un poco la luz, puse música suave para tranquilizarlo y me acosté con él hasta que la tormenta pasó. Cuando finalmente dejó de llover, la mujer había desaparecido nuevamente. Esa noche llamé a mi hermana. No quería contarle todo de golpe. Le hablé primero de la casa, del bebé, de las tormentas y finalmente mencioné a la mujer. Mi hermana se quedó en silencio unos segundos y luego intentó quitarle importancia. Me dijo que seguramente era una mujer del lugar, que quizás tenía algún problema, que no debía pensar demasiado en eso. Pero después me dijo que para el próximo fin de semana anunciaban tormentas y que vendría a pasarlo con nosotros. Me sentí aliviada. Por primera vez desde que había visto a aquella mujer, sentí que no tendría que enfrentar aquello sola. Vamos a descubrir quién es esa loca, dijo mi hermana. Pero el fin de semana no salió como esperábamos.
El sábado por la tarde el cielo comenzó a cubrirse de nubes negras. Había pasado toda la mañana esperando a mi hermana, hasta que a media tarde recibí una llamada. El auto se le había descompuesto, no iba a poder llegar. Le dije que no importaba, que viniera al día siguiente. Intenté hablar con tranquilidad, pero cuando colgué me quedé mirando el cielo. La primera gota golpeó el vidrio y en pocos minutos la lluvia comenzó a caer con fuerza. Mi hijo estaba inquieto. Lo tomé en brazos, intenté distraerlo, pero entonces escuché algo. La mujer estaba afuera otra vez, solo que esta vez había algo diferente. No estaba llorando, estaba cantando, y lo peor fue que conocía esa melodía. Era la canción de cuna que mi abuela me había enseñado y que ahora yo le cantaba a mi hijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía conocerla? Tomé al bebé, que lloraba con desesperación. Caminé hasta la puerta que daba a la galería. No quería salir, pero necesitaba saber. Abrí la puerta. La lluvia caía sin parar. Permanecí bajo el techo, con el bebé apretado contra mi pecho, hasta que escuché la canción. Miré hacia el patio, pero no había nadie. La canción continuaba. Miré hacia los árboles. No la veía. Volví a escucharla y esta vez parecía venir de arriba. Levanté lentamente la mirada y la vi. La mujer estaba sobre el techo, en cuclillas, completamente empapada, con el cabello pegado al rostro y las manos apoyadas sobre las tejas, cantando aquella canción de cuna. No podía moverme. De pronto la mujer dejó de cantar y levantó la cabeza. Miró directamente al bebé y sonrió. Corrí hacia adentro de la casa. Cerré la puerta de golpe, puse llave y cerré las ventanas. No sabía exactamente de qué estaba protegiéndome. Solo sabía que aquella mujer no podía ser una persona normal. Mi hijo seguía llorando. Me metí a la cama con mi bebé en brazos. La tormenta continuó durante horas sin cesar. En un momento escuché un ruido sobre el techo, un roce lento, como si algo se arrastrara sobre las tejas, y luego un sonido espantoso que nunca pude olvidar, un rasguño largo sobre el techo. Abracé a mi hijo y permanecí inmóvil hasta que amaneció. Recién ahí pude dormir un rato. Cuando finalmente dejó de llover, salí de la casa. Sobre una parte del techo había marcas profundas. Ese mismo día llegó mi hermana. Le conté todo. Esta vez no intentó tranquilizarme. Apenas entró en la casa, vio el estado en que me encontraba. No había dormido casi nada. Tenía al bebé en brazos y no dejaba de mirar hacia las ventanas. Me escuchó con atención y después salió al patio. Miró el techo y encontró las marcas. Cuando volvió a entrar, ya no parecía tan segura de que todo tuviera una explicación. Durante ese día comenzó a preguntar. Habló con gente mayor del pueblo y al caer la tarde regresó a la casa con algo que no quería decirme. Finalmente se decidió. Creo que no era una mujer perdida ni una demente. La miré. Entonces, ¿quién era? Mi hermana tardó en responder. Una bruja. Me contó lo que había escuchado. Historias antiguas sobre mujeres que aparecían durante las tormentas y buscaban casas donde hubiera niños pequeños. Buscaba a mi bebé. No quería creerlo, pero cuando mi hermana me preguntó si la mujer había mirado al niño, recordé aquella sonrisa y no volví a discutir. Decidimos quedarnos juntas durante los días de tormenta que todavía faltaban. Antes de la siguiente lluvia recorrimos toda la casa, revisamos puertas, ventanas, la galería, el techo, cerramos cualquier abertura por donde pudiera entrar, pusimos sal junto a las entradas y colocamos una tijera debajo de la cuna. ¿Esto realmente sirve?, pregunté. Mi hermana se encogió de hombros. No sé,
pero no pienso dejar nada sin intentar. Esa noche nos turnamos para vigilar. El cielo se oscureció temprano. La lluvia comenzó a golpear el techo. Las dos permanecimos despiertas. El bebé dormía. Durante horas no ocurrió nada. El cansancio empezó a vencernos. Decidimos turnarnos. Una descansaba mientras la otra permanecía junto a la cuna del bebé. Y después cambiábamos. Así pasó buena parte de la noche, hasta que bien entrada la madrugada, mi hermana escuchó algo. No era un llanto, eran aleteos. Se incorporó lentamente y escuchó claramente un batir de alas dentro de la casa. Miró hacia la puerta y entonces vio algo atravesar una pequeña abertura que habíamos olvidado cerrar. Era un animal, una gran ave. Entró tambaleándose en la habitación. Mi hermana se quedó paralizada por un instante. No entendía qué hacía allí. El animal levantó la cabeza, miró hacia la cuna y comenzó a acercarse. Mi hermana recordó las palabras que había escuchado. Tomó un puñado de sal y se lo arrojó sobre el cuerpo. El animal lanzó un chillido, retorciéndose de dolor. Sus alas comenzaron a agitarse violentamente. Y entonces ocurrió algo que ninguna de las dos habría podido explicar después. El cuerpo del animal comenzó a cambiar. Las plumas desaparecieron, las patas se doblaron, la figura cayó al suelo y lentamente se incorporó una mujer. La misma mujer que aparecía bajo la lluvia, la misma que había estado sobre el techo. Mi hermana gritó. Yo corrí hacia la cuna. La anciana intentó llegar primero, pero la sal estaba entre nosotras. La bruja me miró. Su rostro parecía mucho más viejo. Extendió las manos hacia él, pero me interpuse. Tomé a mi hijo y lo sujeté firmemente. No sé de dónde saqué fuerzas. Solo sabía que ya había huido una vez. Había pasado demasiado tiempo escapando del miedo, y esa noche no iba a volver a hacerlo. Mi hermana volvió a arrojar sal. La mujer lanzó un grito que se perdió entre los truenos. Retrocedió hacia la abertura. En un instante volvió a convertirse en aquel animal y desapareció. La tormenta continuó hasta el amanecer. Cuando salió el sol, la casa estaba en silencio y mi hijo dormía tranquilo. Desde aquella noche, la mujer nunca volvió a aparecer, pero yo tampoco volví a confiarme. Todas las noches revisaba las ventanas antes de acostarme. La sal permanecía junto a las entradas. La tijera seguía debajo de la cuna. Cuando mi hijo creció y dejó de dormir en aquella habitación, mantuve las mismas costumbres. Pasaron los años. La casa cambió. La fuimos ampliando poco a poco. Cerramos la galería, arreglamos el techo, construimos habitaciones nuevas. Ya no parecía aquella casa vieja y solitaria a la que había llegado con una bolsa en una mano y mi hijo en la otra. Ahora era una casa grande, luminosa, llena de vida. Mi hijo creció allí, se casó y un día llegó otro bebé, mi nieto. La primera noche que lo llevaron a dormir a la casa, entré en la habitación antes de acostarme. Miré la ventana, revisé la puerta y, como había hecho durante toda mi vida, dejé la sal junto a la entrada. Después coloqué una tijera debajo de la cuna. Mi hijo me miró y sonrió. ¿Todavía haces eso? No respondí. Me acerqué a la cuna y acomodé la manta del bebé. Afuera empezaba a llover, muy despacio. Levanté la mirada hacia la ventana. Durante unos segundos no escuché nada, solo la lluvia. Entonces mi nieto abrió los ojos y comenzó a llorar. Mi madre nunca fue como las demás. De niño no sabía explicar por qué, solo sabía que había algo en ella que hacía que la gente bajara la voz al nombrarla.
que los perros empezaran a ladrar cuando ella pasaba y que nadie quisiera acercarse demasiado a nuestra casa. Durante años pensé que todo eran rumores, hasta aquella noche en la que algo cayó de nuestro techo y me arrinconó contra la pared, y entonces vi sus ojos, los mismos ojos que había visto durante toda mi vida, los ojos de mi madre. Me llamo Marcos. Nací en una casa vieja de madera y tejas, construida en el borde del monte de Misiones, donde el camino que llevaba al pueblo comenzaba a desaparecer entre los árboles, lejos de todo, en el lugar más apartado posible que puedas imaginar. Cuando era niño, pensaba que vivíamos allí porque éramos demasiado pobres. Después entendí que no era por pobreza, era por distancia, distancia de la gente, distancia de las preguntas y sobre todo, distancia de aquello que mi madre era. Se llamaba Irma. Nunca fue una mujer cariñosa. Me alimentaba, me vestía, se aseguraba de que tuviera lo necesario. Pero hay una diferencia entre cuidar a alguien y quererlo. Yo siempre sentí esa diferencia. Desde muy chico aprendí que no había que hacer preguntas. Mi madre tenía reglas: no salir al monte de noche, no abrir la puerta si alguien llamaba durante la madrugada, y había una que jamás entendí: si escuchaba algo caminar sobre el techo, debía permanecer en mi cama, nunca mirar, nunca abrir la puerta. Fue una noche de verano, la primera vez que escuché que algo caminaba lentamente por encima de mi habitación. Pensé que era un animal, hasta que empecé a distinguir el peso de esos pasos. Eran demasiado pesados y las tejas crujían bajo su arrastre extraño. Me quedé inmóvil, escuchando cómo pasaba las manos por la superficie antes de desaparecer. A la mañana siguiente, cuando le pregunté a mi mamá, ella solo me dijo que había sido un animal y me fulminó con la mirada para que no insistiera. Entendí que no debía volver a preguntar. Con los años descubrí que en el pueblo también conocían aquellos sonidos sobre los techos. Fue en la escuela donde escuché a los niños decir que era mi madre, que había sido expulsada del pueblo porque era una bruja y que de noche vagaba por los tejados. Algunos aseguraban haber visto su sombra moviéndose sobre las casas y que esas noches despertaban con dolores de cabeza, sin fuerza, agotados. También decían que algunos hombres habían comenzado a enfermar después de enfrentarse con ella. Yo no creía nada. Los niños exageran, los adultos también, eso pensaba. Pero había una parte de la historia que no conocía, y esa parte tenía que ver con mi padre. Mi padre fue el único hombre que había pasado por la vida de mi madre. Le había prometido 1000 cosas, pero desapareció cuando supo que estaba embarazada. El pueblo se enteró y se burló de ella. Eso fue lo que más lastimó a mi madre. No la pobreza, no el abandono, no criar a su hijo sola, sino las personas que la señalaban cuando caminaba por la calle. Yo no sabía nada de eso cuando era niño. Lo descubrí muchos años después. Y entonces comprendí algunas cosas. Comprendí por qué nunca quería ir al pueblo, por qué evitaba hablar con los vecinos, por qué parecía odiar que alguien se acercara demasiado a nosotros. Y también comprendí por qué comenzaron a llegar personas a nuestra casa. Al principio eran mujeres,
Llegaban al atardecer, miraban hacia todos lados antes de entrar. Después hablaban en voz baja con mi madre. Yo nunca podía escuchar qué decían. Algunas salían llorando, otras parecían aliviadas. Después comenzaron a llegar también hombres. Entraban cuando ya no quedaba luz en el camino. Se quedaban poco tiempo. Mi madre nunca parecía sorprendida al verlos y nunca preguntaba demasiado. Con el tiempo descubrí que acudían a ella para pedirle trabajos oscuros que nadie más quería hacer. Querían venganza, querían recuperar algo o destruir a otra persona. Nunca vi a mi madre pedir dinero, pero siempre había comida y todo lo necesario. Esas noches, después de que una visita se marchaba, mi madre se encerraba durante horas. Yo escuchaba cosas, objetos moviéndose, a veces una especie de murmullo. Nunca me atreví a acercarme, pero los golpes en el techo continuaron, cada vez más frecuentes. Comencé a quedarme despierto. Quería saber qué ocurría. Quería descubrir qué era aquello que caminaba sobre nuestro techo. Pero durante meses no vi nada. Hasta que una noche, cuando ya tenía unos 17 años, escuché el golpe, mucho más fuerte que otras veces. Las tejas vibraron, el techo crujió. Sentí el sonido atravesar la habitación. Después escuché algo arrastrándose lentamente y escuché algo parecido a un gruñido. Esa noche decidí salir. Me levanté, abrí la puerta. El aire de la madrugada era frío. El monte parecía diferente bajo la luna, más grande, más oscuro. Miré hacia el techo y no vi nada. Di unos pasos por el patio. Entonces escuché un sonido detrás mío. Algo cayó. El golpe fue tan fuerte que sentí vibrar el suelo. Me di vuelta. Al principio no comprendí lo que estaba viendo. Había una figura junto a la pared. Era grande. Estaba encorvada, oscura, cubierta de pelo. Durante un segundo pensé que era un animal, pero entonces se levantó y comprendí que estaba parada sobre dos piernas. Di un paso hacia atrás. La criatura inclinó la cabeza. Yo intenté correr, pero no llegué ni a dar 2 pasos cuando se abalanzó sobre mí. Sentí un golpe contra el pecho. Mi espalda chocó contra la pared de la casa. El aire abandonó mis pulmones. Intenté gritar, pero no pude. La criatura estaba demasiado cerca. Podía sentir su respiración, lenta, caliente. Sus garras se apoyaron junto a mis hombros y entonces levantó la cabeza. La luna iluminó su rostro. Primero vi la piel, después el cabello y finalmente los ojos. No eran ojos de animal, eran los ojos de mi madre. Los reconocí inmediatamente. Eran los mismos ojos que me observaban desde la mesa todas las mañanas, los mismos que me habían mirado cuando era niño, los mismos que nunca habían mostrado ternura. En ese momento entendí todos los rumores, las sombras sobre los techos, los animales que aullaban, las personas que despertaban agotadas, las visitas nocturnas, todo. Mi madre era una bruja, una mujer capaz de abandonar su forma humana y convertirse en algo que no debería existir. No parecía querer matarme, me estaba mirando como si hubiera querido que la descubriera. Después de unos segundos retiró sus garras
Retrocedió y sin apartar su mirada de mí, saltó. Subió hacia el techo con una facilidad imposible. Desapareció detrás de las tejas. Me quedé pegado a la pared. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Cuando regresé a la casa, mi madre estaba sentada en la cocina. Preparaba café. No me miró. Yo tampoco dije nada. Desde aquella noche dejamos de fingir. Nunca hablamos de lo ocurrido, pero ambos sabíamos. Yo sabía quién era ella y ella sabía que yo lo sabía. Los años siguientes fueron extraños. Las visitas continuaron. Llegaban siempre al atardecer. Algunas personas llevaban bolsas, otras llevaban frascos. Algunas ni siquiera hablaban. Entraban, cerraban la puerta y desaparecían durante horas. Mi madre nunca sonreía, nunca parecía disfrutar lo que hacía, solo cumplía con lo que había aprendido, algo que había convertido en una forma de sobrevivir, y mientras tanto el pueblo seguía hablando. Decían que Irma era peligrosa, que había hecho enfermar a hombres, que podía entrar en las casas sin abrir las puertas, que por las noches se convertía en una criatura que nadie quería encontrar. Yo ya no dudaba, pero tampoco sentía odio. Era peor, sentía miedo, porque ahora sabía que la mujer que me preparaba el café por la mañana era la misma criatura que caminaba sobre nuestro techo durante la madrugada. Pasaron los años. Mi madre comenzó a envejecer. Primero fueron las manos, después las piernas. Se cansaba, dormía más. Dejó de recibir algunas visitas. Una tarde la encontré sentada frente al monte. Me senté cerca durante un largo rato. Ninguno de los dos habló. Finalmente pregunté, ¿te duele? Ella tardó en responder. Todo cobra su parte, Marcos. Algún día lo vas a entender. Nunca volvió a hablar del tema. Murió meses después. Fue una madrugada. Simplemente dejó de respirar mientras dormía. La enterramos detrás de la casa, el lugar donde el monte comenzaba a cerrarse. Casi nadie asistió. Pensé que aquello había terminado, que con su muerte desaparecerían los rumores, los golpes, las presencias, pero me equivoqué. La primera noche, después del entierro, no ocurrió nada. La segunda tampoco, pero la tercera, a las 3 de la madrugada, escuché un golpe sobre el techo. Me desperté inmediatamente. Entonces llegó el segundo golpe, más fuerte. Caminé hacia la puerta, salí hacia el patio. El aire estaba helado. El monte parecía completamente inmóvil. No había viento, no había animales, no se oían grillos, nada. Entonces escuché algo detrás de la casa, un roce, un sonido parecido a una respiración. Me quedé quieto, miré hacia el árbol y la vi, la misma figura, la misma silueta encorvada, la misma cabeza inclinada, la misma mirada, mi madre. O algo que había aprendido a parecerse a ella. Estaba junto al árbol, no se movía, solo me observaba. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Subió por el tronco con una velocidad imposible y desapareció entre las ramas. No la volví a ver esa noche, pero volvió a regresar. No todas las noches, solo algunas. Y siempre ocurría lo mismo, el golpe sobre el techo, la presencia, la sensación de que me observaba.
Me di cuenta que la aparición ocurría cuando yo pensaba en abandonar la casa, cuando hablaba de vender la tierra. Era como si mi madre siguiera protegiendo aquel lugar o reclamándomelo. Entonces recordé sus últimas palabras: todo cobra su parte. Quizás ella había pagado durante años, quizás el precio no había terminado con su muerte, quizás aquello que había aprendido en vida no desaparecería cuando el cuerpo dejara de respirar. El pueblo volvió a hablar. Una persona juró que un animal enorme había saltado desde un árbol. Los perros volvieron a ladrar hacia el monte y algunas personas comenzaron a evitar nuestro camino, pero nadie mencionó a mi madre, nadie pronunciaba su nombre, como si decirlo pudiera hacer que regresara. Tuve la oportunidad de irme, pero me negué, no sé por qué exactamente, tal vez porque era la única casa que había conocido, o tal vez porque una parte de mí sentía que irme sería abandonar a mi madre. Pasaron los años, la casa comenzó a deteriorarse, algunas tejas se rompieron, las paredes empezaron a agrietarse, el monte avanzó sobre el patio y yo seguía allí. Una noche decidí hacer algo que nunca había hecho. Me quedé debajo del árbol, miré hacia el techo y le hablé: no voy a irme, esta casa también es mía. Pasaron varios minutos y no apareció ninguna criatura. Por primera vez desde la muerte de mi madre, el techo permaneció en silencio, pero antes de entrar, escuché algo muy suave, un sonido sobre las tejas. Esta vez no era un golpe, era apenas un roce, como unas uñas arrastrándose lentamente sobre la madera. Me quedé mirando hacia arriba y entonces comprendí. Mi madre no necesitaba aparecer, nunca había necesitado hacerlo. Desde que yo era niño, aquella casa había sido su territorio, su refugio, su condena y quizás también su manera retorcida de protegerme. No sé qué ocurrió realmente con ella, no sé qué había aprendido, no sé con quién hizo sus pactos. Tampoco sé si aquello que vi esa noche era realmente mi madre o algo que había tomado su forma. Pero hay una cosa que sí sé: el hombre que la humilló terminó destruido, perdió la razón, terminó completamente solo, nunca recuperó su vida y nunca pudo demostrar que mi madre tuviera algo que ver. Algunas venganzas no dejan huellas, solo dejan consecuencias. Pasaron 15 años desde que enterraron a mi madre y sigo viviendo aquí. La casa casi ya no resiste otra lluvia, las tejas están vencidas, la madera cruje con el viento, pero hay un ruido que nunca cambió. Todas las madrugadas, alrededor de las 3, escucho algo caer sobre el techo. Ya no salgo a mirar, porque ya no necesito comprobar quién es.